Y nos hemos encontrado con una tendencia de la periodista Marisa Quiape, que ha escrito un hilo bastante contundente. ¿Cómo sobreviví a una relación abusiva? Dice Marisa Quiape. Hace algunos años empecé una relación con un periodista. Entonces uno lee esto y dice, ¿quién? Sobreviví. Éramos amigos, incluso me había apoyado en el momento más duro de mi vida. Enviudé embarazada de un momento a otro, pero esa es otra historia, dice Marisa Quiape. Ahora sé que muchas veces los abusadores se presentan así. Buscan personas en estado vulnerable y practican el love bombing, hacer creer que todo es perfecto y rápidamente quieren avanzar en la relación. Una vez que te creíste el cuento, comienza lo peor. Nos mudamos juntos muy rápido y comenzó mi infierno, dice Marisa Quiape. Se intoxicaba hasta la inconsciencia, o sea, decía que se metía sus trancas. Desaparecía noches enteras que yo buscaba de hospital en hospital, lo que me llevó a un estado emocional muy frágil. O sea, empezó la relación y el periodista en cuestión se pegaba a la gran vida y se metía en sus ricas bombas. Primero me pedía perdón y luego empezó a culparme. Decidí dejarlo y empecé a ir a terapia. La chica vulnerable totalmente, había enviudado estando embarazada, que es una cosa dramática. Decidí dejarlo y empecé a ir a terapia. Me convenció que volviera con él, que todo iba a cambiar. Incluso me esperaba fuera de la terapia. Usted no me cree, señor, vaya, entra a Twitter. Yo sé que todos no tienen acceso a esta red, por eso se lo cuento. Ahora me doy cuenta de lo enfermizo de esto, pero en ese momento no. Terminamos volviendo, más afianzado en la situación de poder, comenzó al gaslighting. Ese término viene de una película en la que un hombre hace creer a su pareja que está loca. O sea, el periodista en cuestión empieza a tratarla como si estuviera demente, como si estuviera loca, como que todo lo que dice es locura. Así es el modus operandi. Así es el modus operandi. Muy bien, Judy. Exactamente igual, pero con el agravante que me hacía sentir loca y bruta. Por ejemplo, ¿cómo vas a manejar bien si eres mujer? O sea, con esa la atacaba. ¿Tú qué sabes si eres una mujer vana? Le decía. Y eso no es un insulto, es tu realidad. Le decía así todavía. Contundente para insultarla. ¿Cómo voy a comer esta porquería? Le decía. Lo que ella preparaba. Lo que ella preparaba. ¿Y tú qué aportas a esta casa? Pobre tu hijo tenerte como madre. Y además, dice Marisa Quiape, controlaba sus gastos. Le empezó a carcomer el cerebro. Empecé a tener comportamientos autodestructivos, a autolesionarme, a subir de peso sin parar, no dormir. Cada vez que llegaba borracho tenía miedo. Le encanta chupar. Eso era entre 3 a 4 veces por semana. Tampoco me atrevía a contarle a alguien lo que sentía o estaba viviendo porque era mi culpa. Él me había convencido que mi estado era vulnerable por lo que había vivido y que todo era una percepción mía. Y se los cuento, ¿sabe por qué? Porque esto le pasa a un montón de mujeres en el Perú. Por eso se lo estoy contando y porque quiero finalmente conversar con Judy sobre este asunto. Amanecía miado en el sofá, yo lo soñé. O sea, él amanecía miado en el sofá y ella dice que él le decía, no, ha soñado. O sea, la trataba casi de loca. Al punto que lo tuve que grabar borracho para preguntarle a una amiga si yo estaba viendo cosas. De verdad, la chica estaba muy vulnerable. En todo caso, sigue siendo su versión. Delante de todos era el más considerado y tras la puerta mi vida era un infierno. Si reclamaba o discutía, me empezaba a grabar. Una de las razones por las que nunca dije nada. Obviamente grababa la parte de mis reacciones, no de sus insultos o amenazas. Un chef que yo admiro me hizo una broma en Twitter, dice Marisa Quiape. El sujeto me recibió furioso. Lo había leído y si yo no ponía en su sitio al chef, iría a pegarle. ¡Ah! Matón también. Tuve miedo, así que tuve que cuadrarlo. Tenía miedo que realmente vaya a buscarlo y le pegue por mi culpa. De esas hizo N, dice Marisa Quiape. Todo lo que decía era mi percepción, me decía cosas horribles que luego negaba, me intimidaba con actitudes agresivas, patear cosas, golpear paredes, hasta que la violencia pasiva pasó a más, terminó golpeándola. Un día me dijo que se iba a dar una vuelta, eran las 6 de la tarde, dice Marisa Quiape, se apareció a las 5 de la mañana. Yo tenía miedo y ansiedad, ni siquiera estaba molesta, así que cuando entró lo abracé porque pensé que algo le había sucedido, que es lo natural cuando tú te ausentas y te largas y te metes la bomba y no te importa nada. Me cogió de los brazos y me aventó contra la pared. Me dejó los brazos morados por una semana con sus dedos marcados y un chichón en la cabeza. Al día siguiente dijo que no se acordaba. Me gustaría decir que ahí me armé de valor, pero ya no era una persona, era un trapo, dice Marisa Quiape, periodista. Pensé en morir. Un día me recriminó que yo ganaba menos, que no era una buena madre, que no aportaba en este mundo. Fui al techo, pensé en que debía morir, vi el vacío y pensó. O sea, se llegó al extremo de estar a punto de suicidarse. No sé cómo mi mente tuvo un minuto de claridad. Bajé y le dije, tienes razón, soy una porquería. ¿Por qué sigues conmigo? Le dice Marisa Quiape al borracho. Por favor, recoge tus cosas y vete. ¿Saben qué me dijo? Que los alquileres están muy caros y que no tenía dónde ir. Esto le pasa a muchas mujeres en el Perú. El control que tienen muchos hombres sobre algunas mujeres porque las mantienen. Pasa en el Perú, no me diga que no. Me gustaría decir que lo eché con una escoba, pero recuerden que mi autoestima era la de un Wheaties de chifa, dice Marisa Quiape. Tenía terror, así que le dije, quédate unos días y mientras yo me voy a la casa de mi mamá. Por cierto, vivíamos en una casita que mi mamá nos alquilaba a buen precio.
y se quedó 3 meses. Sí, nunca pagó ni la luz, ni el agua, ni el alquiler de esos 3 meses. Mi mamá tenía miedo a que se quede de precario. Eso también pasa en el Perú. Inquilinos precarios que no saben cómo votarlos. Así que fuimos en plan no agresivo pero insistente. Había un tema más, al salir del diario habíamos decidido comprar un auto a medias. Marisa, ¿qué has hecho? A mí me liquidaron primero, así que usamos ese dinero para la cuota inicial. A la hora de la separación caí en cuenta que el carro lo había puesto a su nombre. Me salió con que yo le debía 50.000 soles. Le pedí los estados de cuenta, no quería. Era que me regale nada. Contraté un contador y ¿saben? El balance resultó con 20.000 soles a mi favor. Sí, nunca revisé nuestra cuenta mancomunada, la que yo solo había estado aportando. O sea, abrieron una cuenta mancomunada. La cereza del pastel. Resulta que mientras aún vivía conmigo había embarazado a otra mujer. Señora, señor, esto también pasa en el Perú, no solamente en el nivel periodístico, pasa en el nivel de todo. Y ahora es el defensor del feminismo en Twitter. Este tipo tiene una doble moral absoluta. Si es el tipo que todo indica es el que Marisa Quiape está haciendo referencia, gracias Judy, tiene una doble moral más grande que la de cualquier doble moral del Perú. Es el tótem de la doble moral. Señales que no vi. Todas sus ex eran locas. Incluso una se había desaparecido sin avisar. Era superior a todos y todas eran poca cosa, amigos, colegas. Mentiras, que se había graduado, que estaba divorciado, que le había regalado una casa a su ex mujer. ¿Qué hacer? Huye por tu vida, no estás loca, cambia de número, no pararás hasta hacerte pedazos. Si ya te destruyó, recuerda que siempre salía todo esto. Ah, y no creas que todo lo que lees en Twitter, o sea, lo que escribe este sujeto, posteos a veces, trastornos sociopáticos, no sabemos. Si piensas que esto te está pasando, escríbeme. No estás sola. Estos tweets, que son cerca de 14, han tenido una repercusión en estas últimas horas a través de las redes sociales, porque de quien se trataría es de Luis Dabeloa. Sí, el opinólogo, que antes venía acá al programa, cuando lo invitábamos con Philly Butters, y siempre me venía, ¿no? de buena fe. Es más, les voy a contar una anécdota. Luis Dabeloa es el que me da el número de Marcos y Fuentes en aquella oportunidad cuando pasó lo que pasó con Marcos y Fuentes. Él me dice, oye, llámalo, que mira, que quiere hablar con Philly. Y yo le recibí de buena gana el teléfono a Luis Dabeloa, porque nosotros no le tenemos miedo a nada. Y sacamos al aire a Marcos y Fuentes, se pusieron en el plan de tienes un minuto para rectificarte, lo que todos ustedes conocen. Luis Dabeloa es amigo de Marcos y Fuentes, son del mismo cogollo. Y si se trata de Luis Dabeloa, esperemos que lo desmienta. Porque Luis Dabeloa yo siempre lo sigo invitando, yo lo considero un opinólogo de los que tienen otra vertiente de pensamiento. Pero él ya no quiere venir al programa, y yo no le puedo rogar. Y ahora sale esto, y si esto es verdad, tiene una absoluta doble moral. Desmiente esto Luis Dabeloa. Marisa Quiape dice que no tiene cómo probarlo. Pero es esta la situación, porque la gente que es muy hábil para este tema de las redes sociales ha buscado tweets donde Luis Dabeloa y Marisa Quiape se tratan como pareja. Y besos y mándame un abrazo. Y lo han buscado y han encontrado que él sería la persona que ha maltratado de esta manera a Marisa Quiape. Increíble, pero no sorprendente, ¿no es cierto? Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú.